buenas noches, bienvenidos El Salvador, un placer nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche, señores, estaremos conversando con dos invitados más que especial, y es que conoceremos dónde encarna esa solicitud de un movimiento que está solicitando, valga la redundancia, que de 84 diputados bajen a 50. Esta noche vamos a conocer cuáles son los argumentos para promover esta iniciativa que, por supuesto, se ha viralizado en las redes sociales, obteniendo un respaldo total por parte de los salvadoreños. Hablaremos de los 25 años que ha cumplido los acuerdos de paz, donde dos grupos antagónicos estamparon en el bosque de Chapultepec, allá en el Castillo, en México, su firma para cesar de una vez por todas el conflicto bélico que azotaba nuestro país. Conversaremos con el representante y presidente de IEGES. Nos referimos al doctor Félix Ulloa. Con él conversaremos también sobre la admisión de la demanda en contra de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. También, por supuesto, conversaremos con el presidente de MIRE. Nos acompaña en estudio don Rómulo Rivas. Hablaremos de todos estos temas y de muchísimos más. Hablaremos también de corrupción en nuestro país. Antes les planteamos la pregunta para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Acompáñeme, dice así: ¿apoyaría usted la reforma electoral de reducir de 84 diputados a 50 propietarios y 20 suplentes? Un 87% se ha decantado en decir que sí, un 5% que no. Me imagino que son diputados o familiares de los diputados. 110 votos sin haber iniciado la entrevista. Me incorporo a estudio para darle la bienvenida al doctor Félix Ulloa. Un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Encantado, es un gusto siempre estar contigo y con la audiencia. Feliz año nuevo. Hasta luego, hasta ahora y hasta siempre. Por supuesto, con gusto también le damos la bienvenida a don Rómulo Rivas, presidente de MIRE. Don Rómulo, bienvenido, gracias por su tiempo y feliz año nuevo. Gracias a ti por invitarme, gracias. No, gracias a ustedes dos por tomarnos en cuenta, no a 8 en punto, al pueblo salvadoreño que está muy, pero muy pendiente. Caballeros, más adelante les voy a presentar el tradicional collage de noticias para que hablemos con relación a esos tópicos, pero yo quisiera arrancar, doctor Félix Ulloa. Usted tiene una gran experticia en temas electorales, en temas del conflicto bélico. ¿Cómo fue la terminación de este? Hemos conversado en esta tribuna de entrevistas a lo largo y ancho de esta semana previa y esta que estamos finalizando, donde el día lunes 16 se realizó nuevamente por parte de estos grupos antagónicos esas vivencias, y muchos nos han acompañado acá, firmantes de los acuerdos de paz. Quizás preguntarle en aquel entonces cuál es su apreciación, cómo se termina y si los acuerdos realmente se terminaron de cumplir, porque fueron 7 ítems, 7 grandes acuerdos de los cuales se pactaron, y la pregunta es, al final, ¿quedamos satisfechos con lo que hoy por hoy tenemos? Bueno, definitivamente terminando esta semana con ese balance de los acuerdos de paz y su 25º aniversario, yo te podría decir dos cosas. Uno, los acuerdos fueron definitivamente pactados para poner fin a las hostilidades. Hablar de acuerdos de paz, aunque retóricamente quisiéramos llamarlos acuerdos de paz, eran acuerdos para poner fin a la guerra. La paz tiene otro concepto y yo creo que cumplieron su cometido. Se terminaron las hostilidades, se puso fin a la guerra, pero la administración de la posguerra, esa construcción de la paz, de la armonía y de la tranquilidad que le daría al pueblo la posibilidad de la reconstrucción para alcanzar los niveles de desarrollo que tanto se añoraban porque se había dado esa llamada década perdida de los años 80, creo que se nos quedó mucho como una quimera. Entonces, hacer ese balance sin tener en cuenta el contexto de la época no sería justo, y tampoco no sería justo reconocer el trabajo de los negociadores. Ellos hicieron lo que era posible a ese momento y creo que el cometido se cumplió. Se callaron las armas,
y se asumió el compromiso de buscar la alternabilidad en el ejercicio del poder político, de nuevo por la vía de las urnas y no por la vía de las armas. Y como tú mencionabas, en los 7 puntos que constituyeron la agenda que se formuló en Caracas en abril de 1990, uno de esos 7 puntos era la reforma al sistema electoral, y en eso sí yo creo que hicimos un buen esfuerzo y un trabajo de equipo en la Subcomisión Especial Electoral de COPAS, que nos tocó trabajar en la elaboración de la nueva normativa con la cual se iría a las elecciones del siglo de 1994. Creo que a partir de ese momento y con la nueva autoridad electoral creada por la reforma que creó el Tribunal Supremo Electoral, llegamos hasta el 2015 sin que haya habido ninguna de las situaciones fraudulentas que habíamos vivido en la década previa al conflicto, en el 72, en el 77, y eso es, como digamos, un trabajo bastante bien realizado. Sin embargo, los déficits hay que considerarlos, y creo que esa es la parte que se piensa corregir ahora, porque si bien fuimos exitosos en algunos acuerdos, sobre todo en el de Fuerza Armada, que ha sido la que mejor ha cumplido esa institución los acuerdos, la parte económica y social quedó con un déficit, y creo que ahí es donde viene esta reformulación de una segunda generación de acuerdos para entrar a abordar esos temas que quedaron pendientes. Perfecto, y vamos a hablar de eso antes de darle paso a don Rómulo. Doctor Ulloa, yo he conversado con varios firmantes de los acuerdos de paz, porque una pregunta surge: de pronto, ¿realmente hay paz? Y los salvadoreños se decantan en decir: señores, no era realmente esto lo que nosotros estábamos buscando. He conversado con Salvador Samayoa, he conversado también en su momento con el general Vargas, y ellos me han exteriorizado acá en esta tribuna de entrevista: momento, nosotros llegamos a un momento mágico, le entregamos los acuerdos a la clase política, de aquí para adelante lo que ellos hicieron o lo que no han hecho ya es responsabilidad. El tema de esto, doctor, y me adelanto, es que los mismos partidos políticos que firmaron la paz son los mismos que iban a desarrollar precisamente el espíritu del legislador de los acuerdos de paz. Su opinión. Fíjate que quiero citar un artículo de Rodolfo Parker, actual secretario general del PDC, en un periódico nacional, refiriéndose al rol de los partidos políticos durante el periodo de la posguerra. Y él dice: fuimos exquisitos en el despegue, pero fallamos en el aterrizaje porque no les dimos a los partidos políticos un encauzamiento o un cauce mediante el cual ellos pudieran transitar por los derroteros democráticos en la época de la posguerra. Esto lo dice Rodolfo Parker hace muchísimos años. Yo he citado este párrafo porque me parece muy gráfico, y que lo diga precisamente una persona que tuvo un papel importante en los acuerdos de paz y que ahora es secretario general de un partido que fue muy importante en su momento y que sigue siendo una de las filosofías más importantes de la democracia cristiana, y que haga ese reconocimiento autocrítico, que los negociadores no tuvieron la habilidad de poder generar causas para un desarrollo democrático los partidos políticos. Entonces los partidos se convirtieron en verdaderas maquinarias electorales, perdieron casi la identidad ideológica. Ahora tú ves que las propuestas que hacen los partidos, hay poca diferencia entre una y otra, porque lo que van buscando es simplemente llegar al poder en una visión patrimonialista del Estado y un clientelismo político, y han perdido esa identidad ideológica. Entonces yo creo que, si bien es cierto lo que te han dicho tanto el general Vargas como el licenciado Samayoa, el tema de haberles dejado la responsabilidad a los políticos fue exactamente el espíritu de los acuerdos de paz. Quitarle ese poder omnímodo que tenía la Fuerza Armada durante la dictadura militar, y que fuera el ejercicio de la política por líderes políticos los que condujera un modelo político democrático. Pero ahí viene la acotación de Parker y la deficiencia que hay, y que esperamos se vaya corrigiendo en este futuro inmediato con sentencias como la que dio la Sala, de ir democratizando los partidos políticos. Y vamos a hablar un poquito acerca de la Sala. Don Rómulo, voy con usted. Dagoberto Gutiérrez, un firmante de los acuerdos de paz y panelista de esta tribuna, esbozó unas palabras que de pronto pueden ser para muchos aterradoras, para otras simple y sencillamente pueden venir a ilustrar lo que hoy por hoy nosotros vivimos. Y es que de cara a la celebración de los 25 años de haber firmado los acuerdos de paz, él expresó que el
hacer este tipo de celebraciones era un insulto a la inteligencia, por cuanto no se tenía lo que realmente, es decir, lo que se había pactado, pero no había nada que estar celebrando. Lo dijo un excombatiente, por supuesto una persona altamente respetada en este país, pero también firmante de los acuerdos de paz. Su opinión. Bueno, Dagoberto es un hombre que, como usted dice, es altamente respetable, es un intelectual y generalmente tiene la razón en lo que dice. Sin embargo, yo creo que es una cosa demasiado extremista eso de decir que celebrar los acuerdos de paz sea un insulto. Porque nadie puede decir que con esa firma de esos acuerdos dejamos de matarnos entre nosotros. Simplemente, ya eso es algo que vale realmente la pena de celebrar. Hombre, que en ese momento dejaran de dispararse y matar gente, y cuántos asesinatos y cuántas cosas horribles que pasaban en ese momento se terminan, hombre, eso yo lo celebro. Ahora, el concepto de paz, es ahí donde viene la confusión. Yo diría, celebrar el fin del conflicto armado, celebrarlo con todo el alma, porque, señores, eso fue algo grande y que no podemos despreciarlo. Ahora, la paz es otra cosa, como ya ha explicado Félix ampliamente, tú también, José, tienes conceptos muy claros sobre eso. Se trataba de una vez que terminaba aquel conflicto, que ya se podían, en vez de dispararse, discutir, debatir, etcétera, y llegar a conclusiones. ¿Qué es lo que pasó? Desde mi punto de vista, que en este país, ni antes ni después del conflicto, han habido partidos políticos que merezcan el nombre de tal cosa. Porque desde mi punto de vista, un partido político tiene que ser una organización que está precisamente con el objetivo de interpretar cuáles son las necesidades de la población, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus problemas, y tratar los políticos de resolverles esos problemas. ¿Podemos decir eso nosotros de los partidos? ¿Usted actuales? cree que los partidos políticos, como han expresado en esta tribuna de entrevista, realmente son empresas privadas SADCB? De ninguna manera. Perdón, sí. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración? Sí, en cierto modo, eso es lo que son. Un grupo de avivatos que se apoderan de las cúpulas de los partidos, financiados por gente interesada precisamente para tenerlos como un instrumento que les sirva para vigilar porque sus intereses estén cautelados. ¿Y cuál es cómo se expresa esto? Las discusiones de cuestiones fundamentales que podrían afectar negativa o positivamente al país no se toman en la asamblea. Eso se toman allá arriba, en esos pequeños pero poderosos grupos, como a mí me gusta llamarlos, que son los que a través de financiamiento han puesto esas cúpulas de partidos que vienen a ser sus empleados. ¿En la casa de los patrones? Son los patrones. Y los diputados que son manejados por esas cúpulas son subempleados. Pero de eso se trata. Por lo menos hasta que esta nueva luz que surge después de las profundas reformas que se han hecho al Código Electoral, gracias a los recursos que Félix puso en su oportunidad y que nosotros acuerpamos con todo el alma. Gracias a eso, digo, las cosas han cambiado. No, y que le pedimos al doctor Ulloa y a ustedes que el último año de la Sala de lo Constitucional la exprimamos literalmente con una gran cantidad de solicitudes para ir avanzando. Yo ya voy a hablar más adelante, caballeros de la sala. Sin embargo, quiero seguir profundizando sobre este tema, porque en alguna medida se trae a colación, caballeros, qué es lo que teníamos antes del conflicto armado. Y es que yo no sé si usted de pronto me ayuda a explicarle al pueblo salvadoreño por qué El Salvador siempre se ha caracterizado por ser un país altamente convulsionado. Yo tengo en mis notas acá, porque eso me enseñaron en la universidad, que hubieron alrededor de 16 golpes de Estado en este país. Yo tengo en mis notas también
que en la década del 70 la mal llamada guerra del fútbol. Entonces el doctor Ulloa hacía referencia al 72, es decir, si no habíamos avanzado luego de Honduras ni 2 años, cuando ya se estaba gestando un movimiento de esta naturaleza, que más adelante se dio la unificación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y hoy por hoy El Salvador viene y dice, señores, pero hoy tenemos las maras, hoy tenemos igual o peor de situaciones, porque hay desapariciones, la resolución de la Sala de lo Constitucional, desapariciones forzosas del ejército, pero tenemos cementerios clandestinos de las maras, tenemos extorsiones. En el tiempo de la guerra un grupo también extorsionaba, pedía a los empresarios que le ayudaban. Hoy vemos nosotros quema de autobuses, también en el tiempo de la guerra habían quema de autobuses. Es decir, la gente trata de equiparar y decir, y al final, ¿de qué nos sirvió? Por favor. Es bien complejo eso, porque como tú dijiste en un momento, y eso me llamó la atención, ¿qué teníamos antes del conflicto? Lo mismo que ahora, grupos poderosos que manejaban a los diputados, y estos diputados, serviles, obedientes de esos grupos de poder, legislaban de acuerdo a los intereses de esos grupos de poder y se olvidaban de los intereses del pueblo. E incluso aprobaban leyes que simplemente atropellaban de una manera grosera los intereses de la población, todo por salvaguardar los intereses de algún grupo de poderosos que estaban interesados en el asunto. Eso es lo que teníamos antes. Ahora, cuando te refieres a esos efectos que estamos viviendo ahora, son producto de que, si bien es cierto, como yo decía antes, hay que celebrar que se terminó el conflicto que había, ahora ha nacido otro, pero esta es otra cosa. ¿Pero por qué ha nacido? Sencillamente porque se siguen haciendo los mismos vicios de antaño. Estos que están ahora están haciendo lo mismo de lo que hacían antes. Yo, sinceramente hablando, íntimamente en mi corazón siento que los partidos políticos son indispensables en cualquier país que se quiera llamar democrático. Son indispensables. El problema es quiénes son los que ocupan las direcciones de esos partidos. Ahora, déjeme contarle, antes de darle paso al doctor Ulloa, que seguro ustedes vieron en rotativos internacionales esta semana, donde Honduras sale al paso, el presidente Hernández puntualmente, que ha tenido un papel destacado importantísimo, no solamente porque en algún momento le han aplaudido el que le dé paso a la OEA y las detenciones de empresarios de relevancia en este país centroamericano, sino que adicionalmente, de una vez por todas, termina con una prohibición a los partidos políticos en que nadie, absolutamente nadie puede recibir donaciones de ningún partido político, del narcotráfico, de empresarios, nadie. Y acá nosotros vemos una resistencia tremenda, luego de ver que Taiwán dio plata, luego de ver que de pronto alguien le donó al expresidente Funes $3 millones y que no lo podía justificar y que al final tuvo que decir, etcétera. Nosotros no sabemos si al final el narcotráfico lo está haciendo, si las mismas pandillas lo está haciendo. ¿Cuál es la resistencia de una vez por todas de estos partidos, los mismos que firmaron la paz? El negocio, todo es cuestión de negocio, eso es de lo que estoy hablando, que nosotros no tenemos institutos políticos que sean para lo que son diseñados en cualquier país decente. Institutos políticos preocupados por las necesidades de la población. Aquí lo que tenemos es grupos de avivatos que hacen negocio de la política. Y entonces, pues el ejemplo está clarísimo, que casi no hay pelado que no salga rico después de meterse en política. Ok. Doctor Ulloa, voy con usted rápidamente y yo regreso con usted, don Rómulo. 2 resoluciones de la Sala de lo Constitucional en torno al tópico que estamos desarrollando. La primera es, señores, a la brevedad del tiempo debe de cesar la Fuerza Armada en el acompañamiento que se tiene a la corporación policial. De hecho, seguro usted ha escuchado a varios firmantes de los acuerdos de paz referirse en una forma muy airada que han desnaturalizado la labor del ente castrense, la Fuerza Armada. Y la otra, además de los centros penales que de una vez por todas puedan liberar el tema de que hay una sobrepoblación, pero adicionalmente la última, la más calientita, donde dicen que miembros de la Fuerza Armada, y se lo imputa la Sala de lo Constitucional, han vuelto a la práctica de desapariciones forzosas. ¿Cómo vemos eso en el marco de tan magno evento y celebración mundial de 25 años de los acuerdos? Bueno, lo vemos con suma y extrema preocupación, porque este hecho
que se da en esta misma semana, cuando estamos celebrando los acuerdos de paz, cuando el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo va a la Asamblea Legislativa a solicitar que se prorroguen las medidas extraordinarias que fueron aprobadas el año pasado en medio de señalamientos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre presunción de ejecuciones sumarias por parte de los grupos combinados de Ejército con Policía Nacional Civil, y para coronar como cereza del pastel esta sentencia de la sala. Entonces, esto te da un marco de suma preocupación en el cual, por un lado, necesitas que el Estado reaccione frente a la acción violenta de las pandillas, frente a la ocupación de territorio de las pandillas, frente al nivel de extorsión y de mantener a la población de rodillas por una acción criminal organizada como las pandillas. Pero a la vez necesitas marcos regulatorios que te permitan actuar de manera represiva, como lo hace todo Estado, pero respetando derechos fundamentales, normas y prácticas universales, y en ese juego, ahí está la sabiduría y la habilidad que yo creo que es lo que hace falta encontrar, ese justo equilibrio entre represión del Estado, respeto a los derechos fundamentales de todo el mundo, sean delincuentes, población, víctimas, victimarios, es decir, hay un marco de respeto que tiene que observarse, y por otro lado, un clamor del pueblo que ya no soporta esta situación. Entonces, ¿cómo encontrar esa fórmula mágica? Ese es el gran desafío que tienen los que actualmente están al frente de esta responsabilidad. Y no puede decirse que hay que mandar a hacer a Hilo Vasco al Superman que va a resolver este problema. Es simplemente de sentarse a pensar, a actuar y a tomar todas las iniciativas que están saliendo, las que parezcan las más estrambóticas. Ya incluso la Iglesia Católica ha dicho que está dispuesto a mediar si fuera necesario para buscar una solución a este problema. Vamos a hablar luego de una pausa comercial de la deuda de la posguerra. Y es que esta semana en tan magno evento nos acompañó la ex embajadora de los Estados Unidos con sede en El Salvador, Mari Carmen Aponte, y vio con beneplácito los esfuerzos de combate a la corrupción que se están realizando en este país. Habló de aquellos funcionarios o exfuncionarios que vienen a lacerar los intereses de los salvadoreños. De eso vamos a hablar con nuestros invitados luego de una pausa. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. En este segmento le presentamos por supuesto un recorrido dentro de los temas más emblemáticos acaecidos en los últimos días. Yo me desplazo para presentarles el tradicional collage de los periódicos que han suscrito en su madera estos tópicos que esta noche conversamos. Dice así, producción, arrancamos. Félix Ulloa califica como juego de niños la dinámica entre el FMLN y Arena. Organizaciones impulsan reformas al sistema electoral de nuestro país. Acción Ciudadana pide a la sala definir 17 circunscripciones territoriales para los diputados. Diputados rechazan tener asamblea legislativa de 50 escaños. El tema es que los dueños somos nosotros, gallegos. Dice que se debe analizar propuesta de reducir a 50 el número de diputados. Movimiento pide a Asamblea hacer reformas electorales para voto en el exterior. La sala ya les ordenó. Diputados consideran déficit ampliar el voto en el exterior en el 2018. Elecciones 2018 en vilo por falta de fondos y leyes pendientes en nuestro país. Sala admite demanda contra el magistrado del Tribunal Supremo Electoral por supuesto vínculos partidarios. Nos incorporamos, señores, nuevamente a esta tribuna de entrevista. Doctor Ulloa, hablemos un poquito de las deudas de la posguerra, y es que los mismos firmantes de los acuerdos de paz nos dicen, luego de la firma se los entregamos a los partidos políticos. El tema es que los civiles, don Rómulo, habían estado acusando a los militares en su momento que tenían en términos económicos un país sumamente pujante, y criticaron a los miembros de la Fuerza Armada en que ellos podían hacer mejor las cosas.
1992 vemos nosotros, a palabras de Mari Carmen Aponte, entre otros, donde el órgano judicial por parte del Departamento de Estado, no solamente Monseñor Romero lo dijo, altamente cuestionado por actos de corrupción. Muchas personas escépticamente no creen que haya mejorado mucho desde aquel entonces para acá. No ha habido una depuración genuina por parte del órgano jurisdiccional. ¿Cuál es su opinión con relación a los diferentes casos de corrupción que el señor fiscal general de la República con mucha gallardía está impulsando, que la embajada americana lo aplaude, que organizaciones como las que ustedes dignamente representan han acuerpado al director de la orquesta del Ministerio Público, porque hoy sí los malacates, como dijo uno por allá, les llegó al final su momento y todos están bailando la canción que los dueños del circo les ponemos a los payasos para que bailen? ¿Su opinión? Bueno, la opinión es estar francamente esperanzados en que este país sí puede avanzar, porque lo que está haciendo el Ministerio Público es algo inédito. Aquí nunca se había visto que realmente la Fiscalía o cualquiera de los entes que estuviesen obligados, Corte de Cuentas o lo que sea, de vigilar los intereses del país, y en caso de que alguien hiciera actos de corrupción, a menos que tratara del pobre, ¿cómo le llamaban antes? Los que estaban en las aduanas, que se robaban un par de cositas, ese iba preso inmediatamente, eso nunca ha fallado, eso sí, ¿verdad? Pero a cualquier persona de cierto estatus jamás se vio que los trataran de enjuiciar, pues, por los actos de corrupción que hacían. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros a estas alturas debemos estar francamente esperanzados de que con esa institución, que si persiste en esa actitud y que si obtiene como hasta ahora el apoyo de la población, porque esto es importante, vamos a salir adelante en muchas cosas que de otra manera no podrían ser. Ahora, lo que yo dije antes, quiero hacer una pequeña salvedad. Yo decía que tenemos que alegrarnos de los acuerdos de paz en el único y específico sentido de que dejamos de matarnos. Pero las celebraciones oficiales, esas sí son las que dan vergüenza. Ayúdame a entender algo. Sí. Porque muchas personas me han aseverado acá, dentro y fuera de Canal 33, mira, Sergio, lo que los partidos políticos debieron de haber hecho luego de 1992 es todo lo que la Sala de lo Constitucional ha hecho, pero les ha venido a hacer la plana. Yo no entiendo, explíqueme usted por favor, cómo es que los dos partidos se unieron para terminar el conflicto armado y cada vez que la Sala de lo Constitucional ha venido dando una resolución, han presentado resistencia, les han ofrecido destituirlos. Incluso el decreto 743, para aquellos que me están viendo y otros que se quieren dar baños de pureza, lo impulsó el partido Arena. No es porque ellos mandan, el FMLN, a simpatizantes, como han dicho magistrados, a las afueras del órgano judicial. Son los dos mismos partidos que firmaron los acuerdos de paz. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Muy sencillo. Es que eso de dejar de matarse les convenía a ambos, porque estaban habiendo muertos de un lado y de otro. Y déjeme decir una cosa, yo no estoy tan convencido de que la firma de ese fin del conflicto fue por voluntad de las supuestas partes nacionales. A mí me han contado que la orden la dio fue una imposición. Rusia y Estados Unidos. Definitivamente. Ahora se dan grandes, y yo no les quiero restar méritos, algo hicieron, ¿verdad? Sí. Pero realmente de no haber sido por las presiones internacionales, que los gringos les dijeron al ejército, olvídense, no les damos más plata. Okay. Y los otros que ya no tenían de dónde sacar porque ya se había caído, ¿cómo se llama?, los que les proveían. Bueno, lo que sabemos, sí, no voy a repetir esa historia. Acero, entonces ambos estaban ya, mire, yo llegué a la conclusión en un momento dado que si el FMLN hubiera querido persistir, hubiera muerto de inanición. ¿Usted cree? Se le acabó el flujo de ¿cómo se llama?,
de ayuda. Bueno, aquí Ana Guadalupe ¿Cuánto vale un Martínez tiro? y don Roberto Caña me dijeron que también Estados Unidos, luego de la muerte de los jesuitas, dijeron, nosotros ya no los vamos a apoyar económicamente. 1 millón de colones al día. se Sí, gastaba. más quizás, pero el hecho es este, que justamente, repito, pues que llegaron a pararse las balas, eso hay que celebrarlo. Ujú. Pero miren lo que hacen. Una fiesta donde invitan a una cantidad de personas. El pueblo estaba en la calle, el pueblo le dijeron, mire por la televisión lo que estamos celebrando. Eso mismo han dicho acá. Esa fiesta debía haber sido, si hubiera sido realmente una cosa que quería Hubiera sido para hacerse todos. bien, hubiera sido para todo el Le mundo. quiero hacer una pregunta, porque usted dijo, inició, mire, y yo los he tenido acá y lo voy a hacer con mucho respeto. Sin embargo, el pueblo salvadoreño en las redes sociales me lo ha preguntado y yo deseo hacerlo puntualmente con usted. Usted ha dicho, mire, no hay que robarle méritos a los firmantes de los acuerdos de paz. Don Rómulo, ¿recibieron dinero los firmantes de los acuerdos de paz por eso? ¿Perdón? ¿Recibieron algún tipo de remuneración económica todos los firmantes de los acuerdos de paz? No tengo la menor idea. Perfecto, ok. Sinceramente Necesitaba hacérsela hablando- porque la gente me ha dicho constantemente que yo la pregunte. Mire, hay algunos rumores, por ejemplo, dicen que a los de la Tandona les dieron no sé cuántos millones a cada uno. Ujú. Porque realmente esa gente de la Tandona Para que dieran el paso. era una que contra esa cuestión, aún con las Sí. presiones de fuera. Bueno, muy probablemente, don Rómulo, pero no lo son vamos a rumores. saber, pero seguro que Dios, al llegar a su presencia, les va a pedir cuenta. Voy con usted, doctor, no le voy a preguntar eso porque seguro no me va a soltar prenda. Yo quiero preguntarle a usted, doctor, sobre las cosas que hicieron falta, la deuda de la posguerra. Y vea usted, vemos nosotros año con año, por ejemplo, a desmovilizados de ambos o excombatientes semánticamente de un lado y del otro, como usted lo quiera decir, donde cada vez que vienen las elecciones se acuerdan de ellos para pedirle el voto, pero nunca les respondieron. Sí, pero mira, no voy a evadir la pregunta que como le que hiciste a bueno, Rómulo. bueno, se va a animar. Porque, es que fue una cosa que si bien no fue pública ni publicitada, sí se conoció de que hubieron programas de reinserción de combatientes. Ujú. Se les dio, algunos les daban cocinas Lorena, les daban aperos de labranza, Sí. 800 colones en esa Ajá. época. A los oficiales había un plan que se llamó el Plan 600, Ujú. que era para los mandos medios, o sea, los comandantes de campo, los mandos medios militares, que se llamó el Plan 600, y para la dirigencia debe haber habido otro programa que no lo conozco, pero sí, debió haber habido esta, digamos, compensación, como lo que dice Rómulo, también se conoció, aunque menos públicamente, lo que se le dio a la Tandona para que se retiraran, pues con un fondo, digamos, de compensación por abandonar la guerra. Así que eso no es un secreto, más bien habría que explicarlo, porque sí hubieron, y a mí me consta de un par de casos de gente que yo conocía, de que les dieron para poner negocios, Ujú. financiamiento. Pero yo me referí, doctor, puntualmente a los firmantes de los acuerdos de paz. Es que ellos eran parte, yo no sé si del Sí, grupo de los entonces recibían. 600 o de otro nivel, Perfecto. pero es decir que hubo un programa para las compensaciones, Sí. lo hubo, que Magnífico. no se ha publicitado, ahora deberíamos de saberlo, porque no era un delito. Ah, bueno, el Instituto de Acceso a la Información Pública, si es que exacto. para variarnos el perdió Si la- es que no se les dio de una partida No, secreta. o no han perdido toda la documentación, que para eso son lindos. También. Ni David pero, Copperfield. pero estas cosas deben de decirse, porque Ok. la gente tiene derecho a saber. Voy con varias preguntas, pero me quedo en el tintero la que le hice sobre la deuda de los excombatientes. Sí, viene en esta línea. ¿Por qué? Porque el censo de los excombatientes nunca se llevó hasta que el gobierno anterior de Funes, con Alex Segovia a la cabeza y un equipo, empezaron a tratar de documentar y registrar todos los excombatientes. Y creo que la cifra anda en 97,000. Sí, pero solamente se les censó y después ya no se acordaron de ellos. 65,000 de la Fuerza Armada y la diferencia de parte del ex combatiente del FMLN. Entonces andan por los 97,000. Sí, exacto, lo que tú decís, se les censó para atenderlos con programas de asistencia. Hasta dónde se ha llegado, yo desconozco, pero sí hay una deuda con ellos. Ok, voy con más preguntas con usted para aprovecharlo. No voy a hablar de pensiones porque el ITFA está quebrado. Doctor, ¿qué tan cierto es lo que a mí me han comentado? Que ciertamente para hacer valer la reconstrucción y los acuerdos de paz retomaron porque le siguieron sacando plata del ITFA y hoy por hoy vemos nosotros el resultado donde no hay plata para pagarle las pensiones, ¿es cierto? Bueno, si fuera solo el IPSA sería un problema menor. El problema es
del Fondo Global de Pensiones, y esto es lo grave, pero se está haciendo bajo mecanismos institucionales, acuerdos de la Asamblea, venta de letes, es decir, compra de deuda con estos fondos, problemas del pago de intereses, que se está usando el indicador, el IBOR, y que eso dio origen a una demanda de inconstitucionalidad. La sala lo acepta y bueno, estamos en un debate en el cual el tema del uso de pensiones, además no es privativo El Salvador, lo mismo estaba denunciando en estos momentos en Chile. Sí. ¿Pero por qué? Porque son fondos que si se han utilizado bien y han sido reproducidos y han generado y se han capitalizado y han generado utilidades, pues es una reserva que hay en los estados y cómo se aplican. Y he estado leyendo un poco de eso, cómo en algunos fondos especiales se permite para hacer inversiones en grandes obras de infraestructura de tal manera de volverlos redituables. Pero sí se tomó plata del ITFA. Bueno, entiendo que no solo del IPSA, se han tomado plata de otro fondo, pero lo más grave y que no se permitió en el gobierno anterior era que estos fondos se llevaran al mercado internacional, al stock market, donde con el problema que hubo en el 2008, estuviéramos perdidísimos. Ahora, sin fondo, hoy por lo menos están ahí. Y hay una pelea entre si se pueden o no se puede hacer uso de ellos y cómo se accesa a eso. Pero bueno, este es uno de los temas urgentes del debate nacional. Voy con otro tema que también es urgente, y es que inéditamente vemos a Naciones Unidas regresar al país y maneja luego de 25 años como unos acuerdos o una nueva edición de acuerdos de paz. Y viene el mexicano que por mucho tiempo estuvo en nuestro país, Benito Audión, que ha sido criticado por su participación, vinculación en su momento de diferentes ideas que abiertamente él las esbozó. ¿Cuál es su opinión de todo esto? Mira, en beneficio del papel que tuvo Benito aquí, porque lo tratamos cuando estaba el embajador Emilio López Basol, que era el que estuvo en el periodo justamente de la negociación, el papel que jugó México y la representación diplomática de México durante los 80, que recordemos que bajó al nivel más bajo por el reconocimiento franco-mexicano a las fuerzas del FMLN y FDR, y que el gobierno de esa época lo sintió como una agresión y bajó el nivel de representación a lo mínimo. Y en esa época, gente como Gustavo Iruegas, que fue subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y ha fallecido, era de la gente que tenía esos compromisos de honrar su política de gobierno de aquella época. Benito era diplomático en ese periodo, después llegó al rango de embajador, pero su rol ha sido digamos, excelente. Tan es así que México lo ha distinguido con embajadas tan emblemáticas como ser embajador en Israel. Y si Naciones Unidas ahora lo envía como un facilitador y es enviado del secretario general, vamos a ver qué rol juega, porque yo no sé si viene del Departamento de Political Affairs o del Departamento de DPKO, del Departamento de las Operaciones de Mantenimiento de Paz, para ver cuál es el significado que esto tiene en Naciones Unidas, porque fíjate que eso para mí es la mejor noticia que yo he escuchado, tanto por el involucramiento que yo he tenido con el sistema de Naciones Unidas y con misiones de mantenimiento de la paz, donde es por primera vez en toda la gestión de la Organización de Naciones Unidas que un proceso que fue emblemático para Naciones Unidas se presentó como ejemplar en el mundo entero, y al cumplir los 10 años se vino a dar por cerrado, cuando vino Iqbal Riza, y ahora a los 25 años envía a Naciones Unidas un facilitador para buscar una nueva generación de acuerdos. Sí. Esto va a sentar precedente a nivel internacional. Bueno, que lo está haciendo por Cristian Salazar, que te está haciendo un papel tremendo, quien es miembro residente de Naciones Unidas. No lo conozco, no sé, pero siempre hay, cuando se habla de representantes residentes, uno tiene que tener cuidado, porque hay excelentes representantes y malos representantes. Yo no puedo juzgar la función de él porque no lo conozco, pero sí me ha tocado estar en varios países con buenísimos representantes y en otros que son burócratas que no llegan más que a ganarse el salario y no activan las agendas de los países donde están. Ok, don Rómulo, voy también con ustedes sobre la misma pregunta de reeditar los acuerdos de paz luego de 25 años. Perdón. Reeditar el esfuerzo que está realizando Naciones Unidas en nuestro país. La verdad es que hay que ser pragmático. Aquí ya no se trata de ver que si se reedita. Lo que es la realidad es que este país en este momento está en un terrible problema que de no resolverse pronto puede llegar a consecuencias indeseables. Entonces,
que si se reeditan o no se reeditan. Lo cierto es que las fuerzas que tienen la oportunidad de ciertamente incidir en los acontecimientos deben ponerse de acuerdo. Estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando del gobierno, estamos hablando incluso de la empresa privada, estamos hablando de todos los que somos parte de la nación. Olvidémonos si de los acuerdos anteriores sirvieron o no sirvieron, pero estamos frente a un tremendo problema y eso exige que haya una posibilidad de resolverlo a base de no otra vez volver a las andanzas de los tiros, pero sí al debate. Okay. Ahora, ¿por qué la resistencia tan grande de cada vez que se plantea de veras una oportunidad de hacer un debate franco? Porque se enquistan en sus posiciones. Cada quien cree que tiene toda la razón y que el otro no sirve para nada. Y no ceden. Entonces, como decía la vez pasada Monseñor Rosa Chávez, son diálogos de sordos en un cuarto oscuro, que ni siquiera por señas se pueden entender. Okay. Eso es lo que pasa. Y pasa por los malditos intereses particulares, porque cada quien está defendiendo su trinchera, porque ahí es donde está su bien vivir. Y se quieren quedar con ello y quieren hacerlo que crezca. Así que no les interesa hacer nada que pudiera poner en peligro esa posibilidad. Ok, vamos a darle paso a anunciantes. El Salvador, al regresar, vamos a conversar con los dos caballeros que nos acompañan esta noche, por supuesto con su participación sobre la iniciativa para pedir que se reduzca el número de diputados de 84 a 50 y los suplentes a 20. Muchos dicen, doctor Ulloa, don Rómulo Rivas, yo creo que están siendo demasiado espléndidos. 14 serían un número todavía grande por departamento. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Con esta nota, el presidente de la Asamblea Legislativa, arrancamos, dice que se debe analizar la propuesta de reducir a 50 el número de diputados. Y es que los dos caballeros que nos acompañan precisamente están potencializando con iniciativa de ley de otros diputados esta propuesta. Y es que fuimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños qué opina usted con relación a esta iniciativa, y muchos por supuesto se han decantado porque están en contra. Les han agarrado cariño a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los padres o padrastros de la patria, semánticamente, como usted le quiera llamar, y no quisieran al final que los 84 de 50, 84, el resto de esto no vayan a tener trabajo. Esto le preguntamos y esto nos contestó. Escuchamos. Tanta burocracia ya nos tiene un poco perdido por parte de ellos. Eso sí es, pues tanto papeleo aquí, tanto allá, tantas personas, y al final no terminan haciendo nada prácticamente, solo palabras y palabras. Yo creo que hay una base legal para poder hacer las reducciones. Creo que ahí está lo correcto, lo que están haciendo estos juristas, ¿verdad? Ya que eso viene a reducir lo que es el presupuesto también. Es bastante interesante porque la verdad hay que ver el beneficio en realidad para la población, porque no es mejor reducirlo a que hayan 84 que no dan ninguna aportación al país. Es una reducción bastante significativa a nivel de salario, a nivel de apoyo pues al gobierno, entiendo yo, que también les ayudaría. Para mí sí es una medida bastante atinada. Y bueno, esto es lo que opinan los salvadoreños. Uno de ellos habló de la burocracia. Yo pensé que era burocracia, pero bueno, eso es lo que se dice en las calles de San Salvador. Doctor Ulloa, arranco con usted. Usted recordará hace 1 año y medio donde de pronto estábamos hablando de la plancha nacional y yo lo exhortaba a usted a que se animara de pronto a presentar un recurso que todavía traía colación de que algunos de pronto se podían enfermar del estómago al escuchar esta solicitud. Muchos salvadoreños se decantan en decir, no, mire, todavía 50 diputados es mucho.
14 es suficiente. De hecho, han visto que la junta directiva va creciendo, van metiendo más a directivos para que estos, en base a negociaciones que solo a ellos les conviene, terminen disfrutando las mieles del placer a costas de todos los salvadoreños que nos desarmamos desde muy temprana hora de la mañana la espalda para llevar sustento a nuestra familia. Por favor, cuénteme. Bueno, mira, venimos justamente con Rómulo del evento que se acaba de llevar a cabo para explicar la propuesta, porque la verdad es que ha despertado tanto interés, la gente común, como tú lo has presentado, en la opinión de la calle, expresa simpatía porque considera de que es importante esta reforma, pero hay otros que se han opuesto y han hecho algunas objeciones de carácter técnico, que si el número 50 es múltiplo de 2, de 3, de 4, porque la Constitución habla de 2/3, de 3/4 y de mayorías simples, que si 50 es un número que lo sacamos de la manga. Bueno, todas estas, alguien incluso dijo que había base legal, dijo, para presentar esta pieza de correspondencia. A eso me quiero referir yo, a la legalidad en la que justificamos, discutiendo con Rómulo, con Paul Steiner, con Tono Funes, cuando decidimos ir a presentar esta propuesta, en qué nos íbamos a basar. Y nos basamos en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2002. Sí. O sea, no es la No sala, era no esta, era esta. Para aquellos sala, que de pronto para que pueden digan decir, ay, son de derecho. que la misma sala, no. Perfecto. Era una sala de 2002. Estaba Eduardo Tenorio. Presidida por Eduardo Tenorio. Perfecto. Y respondiendo a una demanda que hizo Chafik Handal y la fracción del FMLN de la época para que la plancha se declarara inconstitucional. Porque según Chafik, basado en otra sentencia que había dado la sala, decía de que la Asamblea había hecho un enredijo para no cumplir aquella sentencia y que en eso había violado la Constitución. Y la sala le dio la razón a Chafik y dijo, este artículo, que era el artículo 13 de aquella época, es inconstitucional y la Asamblea tiene que legislar siguiendo los parámetros que están en el artículo 79 y el artículo 78 de la Constitución, que hablan de tres cosas bien sencillas, y esto explicamos hoy en el evento. Uno, el artículo 79 dice que el sistema electoral tiene como base la población, y aquí se tomaron como base los departamentos para poner el número de diputados. Ya eso es la primera inconstitucionalidad. Segundo, dice, debe garantizarse la representación proporcional. Esta propuesta lleva ese carácter. Al crear 4 circunscripciones, donde la más pequeña elige 5 diputados, está garantizando la proporcionalidad y por lo tanto combate el bipartidismo. Y la tercera, y no por eso menos importante, el artículo 78, que dice que el voto debe tener el mismo valor. Y hoy por hoy los votos valen distinto, porque un diputado en un departamento necesita un número de votos, en otro departamento necesita más votos, en otro menos votos, total es que el valor del voto no es igual. De eso se trata la propuesta. Entonces debería de entender que como el ex líder de la izquierda, Chafik Handal, promovió con otros diputados, prácticamente los votos del FMLN ustedes ya los tienen en la bolsa, porque si ellos mismos, como otras iniciativas que la propusieron en el pasado y que de pronto una vez llegaron y ya no las cumplieron. Sin embargo, debo entender que ya los votos del FMLN ya están. No, desafortunadamente, ¿Por qué? no, porque yo he oído a algunos dirigentes del FMLN, antes de haber leído incluso la propuesta, pronunciarse sobre las dudas que le generaba. Una diputada dijo de que esto podía atentar contra el pluralismo. Otro diputado... Espérame, ¿podría atentar? Contra el pluralismo. Explíqueme a dónde. Yo no sé tampoco, yo me quedé, bueno, ¿y de dónde saca O contra esto? el trabajo de ellos, que es el pluralismo que tiene la familia. No sé, pero otro diputado, en otro programa, que no era en este, Rolando Mata, dijo de que esta propuesta yo la había traído de Estados Unidos, porque yo había estudiado allá y que era no entendía el federalismo. Y yo voté por Rolando Mata, a pesar que sé que es un comunista de los que yo más respeto, y volvería a votar por él, pero le pido... ¿Usted supuestamente la trajo a Estados Unidos? Recuérdeme cuánto es el número del ente bicameral, Cámara Alta y Cámara Baja. No, y además no tiene que ver... ¿Qué tiene que ver el derecho sistema de Estados anglosajón? Unidos son distritos uninominales, o sea que solo eligen un diputado por distrito, y aquí son plurinominales por el tema de la proporcionalidad. Sí. Pero hubo otra dirigente que ya sí, pues Norma Guevara, que yo la respeto mucho,
que nunca he dicho que ella me ha amenazado, porque alguien le dijo que yo había dicho que ella me ha amenazado. Por supuesto que no, Norma. Al contrario, no solo mi respeto a tu trabajo y que hemos trabajado juntos mucho en cambiar el sistema electoral de la época de la dictadura a la democracia, pero también expresó su visión contraria a la propuesta. Yo creo que cuando ellos expresaron eso todavía no habían leído la sentencia. Yo se las mandé a los diputados, la sentencia que es la 28/2002, para que la estudien, para que vean que lo que estamos pidiendo no es ni una propuesta traída de Estados Unidos, no atenta contra el pluralismo, no genera bipartidismo, no es inconstitucional, sino que trata de poner en el carril constitucional la elección de los diputados. Debo de hacerle una pregunta a usted, doctor, rápidamente, porque estamos hablando entre abogados y que tenemos en alguna medida conocimiento del derecho constitucional. ¿Por qué tanto Rómulo con su persona y todos los integrantes de los cuales usted ha ido enumerando que son parte de esta iniciativa, por qué ustedes se decantaron en llegar ante la Asamblea Legislativa con iniciativa de ley, presentarla, y por qué usted no se fue directamente a la sala de lo constitucional y decirle, señor, lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Si votó la sala de lo constitucional 1992 con Guayo Tenorio, 2002, perdón, votaron la plancha nacional, tuvo que haberse terminado la ejecución de la misma. Termínelo usted. ¿Por qué ustedes no se decantaron por esa posibilidad? Porque, o sea, no sé qué les hace pensar con esos argumentos que ellos van a proceder por el bien del pueblo, cuando aquí le pueden decir, no, miren, no hay que reducirlos de 84 a 50 porque va a salir la carreta chillona, porque va a salir la ciguanaba, es decir, cualquier cosa de cabellada. Mira, es una observación interesante. Exactamente esas reflexiones son las que se hacía la gente hace casi 20 años, cuando nosotros iniciamos nuestro esfuerzo por cambiar el sistema electoral. Decían, ¿cómo creen ustedes que los diputados se van a querer hacer el harakiri ellos mismos? Cuando nosotros solicitamos las reformas, estoy hablando de las reformas que Mire presentó en su oportunidad a la Asamblea Legislativa. Ahora, ese tipo de reformas presentadas a la Asamblea Legislativa, en el caso de Mire, ni siquiera obtuvieron respuesta. Otras organizaciones también... no se dignaron ni a responder, pese que hay un artículo de la Constitución que el funcionario está obligado a responder. Sigamos. Bueno, resulta que en aquel tiempo la Corte Suprema de Justicia y especialmente la Sala de la Constitucional no era ninguna garantía para nosotros que frente a esas respuestas o faltas de respuestas de la Asamblea, nosotros acudiéramos a esa sala, cuyo presidente era García Calderón. Y no lo hacíamos porque estábamos seguros. Ahora procesado por enriquecimiento ilícito, perdón, investigado. Es que la gente se pone bien susceptible. Alguna vez hicimos esta reflexión. Si hacemos eso, lo que va a ocurrir es que, en primer lugar, no nos van a apoyar y se van a inventar algo para que quede terminantemente prohibido que a nadie se le Rómulo, ocurra. por tiempo. No, yo no me estoy refiriendo a aquella sala, a esta. Lo menciono. No, es que tú preguntas que por qué no fuimos directamente en esta ocasión. Ahorita. A la sala. Porque queremos poner en evidencia precisamente a los partidos políticos, más todavía, a la Asamblea, más todavía. Ahora que les solicitemos eso y que ellos digan no, entonces... O sea, ¿usted cree que a los diputados les va a dar pena? No importa si les da pena o no les da pena, pero lo que importa, Sergio, lo que importa es que el público, que la gente sepa qué clase de personas son los candidatos, las personas pero no descartan ir a la sala. De ninguna manera, en cuanto que ellos digan que no, vamos con el recurso. Bonito, perfecto. Aguánteme un ratito, vamos a otra pausa. Esto se llama 8 en punto, se dijo aquí. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto
Don Rómulo, muchísimas gracias por su tiempo, No, gracias a ti por habernos darnos- acompañado y por supuesto no el tiempo destinado a esta tribuna de entrevista o Canal 33 al pueblo salvadoreño. que es Con diferente. muchísimo gusto, cada vez que nos invites estaremos a Gracias. la orden. Vamos Sí. a estar tocando a la puerta, al igual que con gusto le agradecemos al doctor Félix Ulloa Caballero el tiempo que ha destinado para el pueblo salvadoreño. Encantado. Muchas gracias a ti y al pueblo por su atención. Perfecto. Señores, saludo a la Caja de Crédito de Colón, aquí la ponemos porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá la tenemos. Yo me desplazo y les presento a todos ustedes el consolidado de la participación ciudadana bajo la pregunta que colgamos en nuestras redes sociales, que decía así: ¿usted apoyaría la reforma electoral de reducir de 84 a 50 diputados propietarios y 20 suplentes? Un 89% dice que sí, un 4% que no, un 7% que debe de evaluarse. De 157 votos hasta este momento, donde 89 personas, el 89% dicen que sí, que hay que reducirlos de una vez por todas. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta una nueva oportunidad. Que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.